Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por 40 comenzó. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ejicero. Hoy de nuevo con todas y todos ustedes agregando el debate, les habla Carlos Novella en compañía de Miguel Denis y en la producción Satia Rengifo. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Saludos, Carlos. Bueno, agradecimiento a los compañeros de Radio Voces Libertarias, Radio Tamunangue Libre, Radio Sanareña, allá en el estado Lara, los compañeros del sistema de la página web de Aporrea, del sistema libre y militante, la otra política, construyendo el sistema comunicacional del pueblo en lucha. Toda la red comunicacional que nos reproduce, bueno, para que llegue este debate, este mensaje a todos los espacios y todas las trincheras del poder popular. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema, bueno, como todos los temas, pero lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Que es una de las grandes luchas que se ha venido desarrollando, una de las grandes, bueno, aspiraciones que tenemos los sectores populares y trabajadores. Y bueno, la idea es hacer un balance crítico en este contexto, bueno, donde hay ya todo un despliegue de parte del gobierno nacional que tiene como misión bandera en cuanto a política social la gran misión Vivienda Venezuela, y es hacer balance, ¿no? Hasta qué punto este proceso bolivariano ha saldado la deuda histórica acumulada en cuanto, bueno, a la exclusión de miles de trabajadores de sectores populares del acceso a la tierra y de poder tener un techo propio. Una problemática con también fuertes raíces históricas, que arrastra toda una experiencia, toda una práctica histórica, desde la misma posesión de la tierra y de la conformación de los primeros terratenientes de Venezuela, los primeros grandes dueños de la tierra, sobre todo en estos valles del centro norte de Venezuela. Pero para seguir desarrollando el programa, empezamos hoy con la entrevista del compañero Jorge Hoyo, compañero que estuvo en la lucha por la vivienda, en la lucha en contra de los desalojos injustos, por los derechos de los ocupantes y los inquilinos, sobre todo en el estado Lara, en Barquisimeto, lo que fue el Movimiento Frío, Frente Revolucionario Inquilinos Ocupantes, organización que es una gran experiencia de lucha y una gran trayectoria, y de la cual el compañero fue hasta hace un año uno de los miembros fundamentales de dicha organización. Bueno, los dejamos con la entrevista a Jorge Goyo y comentamos al regreso. Adelante, producción. Aló, Jorge, saludos, te estamos llamando del programa El Ajicero de Radio Guarura, para entrevistarte en relación a la situación de la lucha por la vivienda, la lucha que se ha ejercido durante todos estos años. En primer lugar, queríamos que nos dieras como un breve esbozo sobre cómo ha sido la lucha por la vivienda, en qué se ha avanzado, en qué se ha perdido, digamos, cómo se ha ido organizando eso en estos últimos años. Bueno, mira, fíjate, primero para identificar lo que ha sido la lucha por la vivienda, tendríamos que reconocer primero cómo ha sido la capacidad de poblamiento acá en Venezuela históricamente. Uh-huh. Al inicio de la historia, después de la independencia, se presentaron una serie de condiciones diferentes para la cuestión de la propiedad. Uh-huh. La propiedad, por supuesto, estaba basada en la legalidad europea, basada en la legalidad de los españoles. Uh-huh. Entonces se presentó una contradicción acerca de cómo hacer para otorgar los títulos de propiedad. Allí fue donde apareció el Código Civil y cambiando algunas nomenclaturas a lo largo de la historia, hay un concepto que se dice que la propiedad se adquiere por ocupación. Ese es el principio de toda propiedad. Uh-huh. Claro, a esto se le ligó el proceso de que quienes históricamente sabían el poder que tenía la propiedad de la tierra, uh-huh, se apropiaron de grandes extensiones, dejando siempre marginado en la Venezuela rural a quienes trabajaban la tierra como tal. Uh-huh. Cuando se inició luego con el paso de los años, de los siglos, cuando se inició el proceso de migración del campo a la ciudad por el boom petrolero y toda la cuestión, uh-huh, ya los espacios controlados por las personas con dinero, por los capitalistas de la época, en el centro de la ciudad, no permitieron que los sin techo, los sin tierra, los obreros, los siempre oprimidos,
Ujú. tuvieran acceso a esa parte de la ciudad que tan necesaria es para los servicios, en relación a los servicios y todas las cosas, terminaron lógicamente marginados, constituyendo asentamientos irregulares que con el paso del tiempo algunos, todos los gobiernos han tomado algún tipo de medida de corte social y han ido regularizando espacios que históricamente fueron conquistados por las luchas populares. Ujú. Pero a pesar de eso, cuando Chávez habló de que la ciudad era para los pobres y que todo aquello que estuviera desocupado debía ser tomado por los espacios, Ujú. nos dijeron a nosotros, muchos movimientos populares de manera articulada dijeron, bueno, ya va, tomamos la palabra de Chávez y vamos al rescate de lo que históricamente es del pueblo, o sea, la tierra, que es quien la trabaja, que es quien la lucha, que es quien la debe gozar y no esté en manos que grandes espacios de terrenos concentradas en pocas manos. Ujú. Se pasaron terrenos y edificaciones. Pasó en ese momento una vanguardia de avanzada, bien articulada, donde se comenzaron a tomar espacios, pero aquí es donde falla el movimiento popular de alguna manera. Ujú. No concibió la lucha más allá del aspecto reivindicativo. No formamos Ujú. a las personas, a los ocupantes, para que comprendieran que no era solamente la lucha por la vivienda, que eso es un espacio de lucha, Ujú. es un medio de lucha, pero no era la finalidad de la lucha. La finalidad de la lucha era la confrontación con una clase poderosa realmente, que Ujú. está en las instituciones, o es la institucionalidad misma, Ujú. y no comprendimos que los espacios de lucha eran mucho más amplios que solamente el tema reivindicativo. Ujú. Ahora, pues bien, todo eso es un esbozo muy, no simplista, pero sí un esbozo a muy grandes rasgos de lo que ha sido parte de la realidad desde mi óptica, ¿no? Ujú. Ahora, luego el Estado, en vista de que hubo un movimiento bien interesante, tanto en la capital como en el interior del país, que decidió liberar y librar una lucha para liberar los espacios que le pertenecen al pueblo, Ujú. el Estado institucionalizó la lucha, la institucionalizó de muchas maneras, por una parte con los consejos comunales, por otro lado con los CTU, que independientemente que eran herramientas alternativas para la lucha, terminaron entonces como una especie de movimiento para estatistas que no tuvieron la autonomía propia del movimiento popular y Ujú. terminaron, por supuesto, allí. Lo otro fue ¿Y qué consecuencias comenzaron- qué consecuencias trae esa institucionalización de ese organismo las popular? las consecuencias que trae es la pérdida de la autonomía, la pérdida de la autonomía realmente, porque fíjate, hay algo interesante, históricamente, en cualquier lugar del mundo, cualquier movimiento popular que está luchando por espacios reivindicativos siempre va a luchar contra el Estado-gobierno. Cuando se institucionaliza la lucha como tal, entonces aquel que es el enemigo natural Ujú. de los movimientos en lucha por sus aspectos reivindicativos, que es el Estado, Ujú. entonces pasa a ser quien tutela, de alguna manera no, ciertamente pasa a ser el tutor de la lucha y es quien indica cuál es el espacio de lucha, revolucionaria o no, Ujú. según el criterio de unos personajes que no están evidenciando realmente porque no viven ni padecen las necesidades nuestras. Ujú. Ahora, en ese proceso de institucionalización aparecieron unos nuevos elementos. La Gran Misión Vivienda de Venezuela, Ujú. que está compuesta de dos aspectos. Un aspecto que es el meramente reivindicativo, popular y asistencialista, Ujú. y el otro que es el 0800 Mi Hogar. El 0800 Mi Hogar es una de sus normas, es que para tú optar a una solución habitacional del 0800 Mi Hogar, Ujú. tienes que tener un ingreso base mensual entre 4 salarios mínimos y 14 salarios mínimos, lógicamente, para la Claro. población común, trabajadora, proletaria, ¿no? Ujú.
Pero, paradójicamente, también ligado a esto, no solamente el 0800 Mi Hogar tiene esas características, sino que el 0800 Mi Hogar se apropia, se abroga el derecho a tomar los espacios liberados por los movimientos populares en el centro de la ciudad para adjudicarlos o ponerlos al servicio del 0800 Mi Hogar. O sea, que las luchas populares que se libraron por el derecho a la ciudad de los pobres fue tomado por una nueva clase de burguesa o por una nueva arremetida de la burguesía para que las luchas nuestras terminaran al servicio de ellos. ¿Es una situación que me estás diciendo en una ciudad en particular o es algo general que viene ocurriendo? Bueno, hay particularidades, pero eso se extiende en líneas generales en casi todo el país. Te puedo hablar del caso de aquí de Lara. El caso de aquí de Lara, el Barquisimeto, Estado Lara, hay un espacio que se llama el Triángulo del Este, que estuvo en confrontación, ha sido unas luchas de décadas de movimientos populares, y fue decretado área a vivir, por el Ejecutivo Nacional, pero también lo decretan área a vivir, pero para el 0800 Mi Hogar, que el Triángulo del Este pertenece a un sector de desarrollo realmente que tiene un desarrollo económico sustentable para todo el aparato burgués de altas dimensiones, y por supuesto esos espacios que fueron liberados por el pueblo o han sido tratados, ha sido a lo largo de la historia, se ha tratado de liberar para tierras dignas, para viviendas dignas, para espacios socioproductivos dignos del pueblo. Ahorita fueron decretados a vivir, como ya te comentaba, y también fueron decretados para hacer 800 Mi Hogar. O sea que las luchas de los desposeídos por ese espacio no se va a lograr consolidar porque hubo algunos movimientos que vendieron la lucha. Por eso estamos hablando de la institucionalización de la misma lucha. Vendieron luchas, vendieron espacio a los grupos de poder por quién sabe qué cosa, por puestos, por cargos, por permanecer en la palestra política, por permanecer en algunos espacios con los grupos de poder, y terminó, en este caso puntual, un espacio librado por décadas, terminó al servicio de la burguesía. Ahora, pero eso se ha presentado no solamente en ese espacio liberado, en ese espacio en un intento de liberación, eso se está presentando en muchas otras ocupaciones, en muchas otras tomas, donde después de haber alcanzado algún nivel de organización, ahora viene la institucionalidad a decirle a los compañeros que están ocupando y que quieren que eso se regularice para la tenencia de la cosa, hacer propia la cosa, y le dicen a los compas que bueno, hay un proceso de construcción de viviendas, áreas habitacionales dignas, pero al margen de la ciudad, donde se quintuplica el costo de la vivienda. ¿Por qué? Porque tienes que llevar vialidad, tienes que dar transporte, tienes que estructurar los servicios básicos públicos mínimos y estructurar una serie de cosas. Al contrario de que en el centro de la ciudad todo eso ha sido consolidado también, porque paradójicamente también es parte de la lucha misma, ha sido consolidado en esos espacios y terminaron entonces los ocupantes al no. Y ahí es donde está lo que te comentaba como problema anterior, que la vanguardia no haber pasado al proceso de formación en la cosa política que nos interesaba en relación a la lucha a liberarse, los ocupantes terminaron entonces aceptando algunos de ellos una condición de que bueno, sí, me voy al margen de la ciudad porque por lo menos voy a tener una casa, no voy a estar peleando contra el Estado, que es súper poderoso en mi contra, y terminaron entonces los ocupantes como una especie de vigilantes o de chimanes sin paga, custodiando los espacios para la burguesía que van a ser retornados. La legalidad les dice los representantes del Estado dicen que la legalidad debe privar sobre el mismo sobre el derecho humano, y van a terminar los ocupantes entregando los espacios a la burguesía o para desarrollar espacios para la burguesía, y ellos al margen de la ciudad, nuevamente, lo que siempre ha ocurrido. Pero ligado a todo esto, es increíble ver cómo cada uno de los espacios y cada una de las voces disidentes en relación a esto han sido acalladas, bien sea
desde el punto de vista medístico, bien sea con las amenazas de encarcelamiento o bien sea con la ejecución del encarcelamiento mismo. Y bueno, esta lucha es bien tenaz, es bien aguda, es bien contradictoria cuando tú te presentas con tus hermanos de clase y tratas de explicar las cosas y le dices, bueno, sí, pero es que yo lo que quiero es una vivienda, yo lo que necesito es una vivienda, y el Estado tiene mucho poder, el gobierno tiene mucho poder, ¿cómo lo confronto yo si me están dando esto para irme a vivir? Ajá, pero ya va, pero es que no solamente estamos librando la batalla en la ciudad por el derecho a la vivienda misma, estamos librando la batalla en la ciudad por el derecho a la ciudad que tenemos los pobres, y no el no derecho a la ciudad, que es lo que se viene ejecutando para el espacio productivo, para el tema económico, para el tema de transporte, para el tema de servicios, por una diversidad de temas mucho más amplios que solamente el derecho a la vivienda. Hablamos del derecho a la educación, construir nuevos espacios educativos, con un programa educativo cónsono a las necesidades reales de nuestra sociedad, y en todo eso se ha venido granando todo lo que fue el derecho en la lucha por el derecho a la ciudad, que libraron diferentes movimientos populares, que siguen librando diferentes movimientos populares, algunos con algunas características de parcelamiento del poder bien acentuadas, otros con un tema libertario un poco más desarrollado, algunos con el dejar hacer conforme a algo así como vaya viniendo, vamos viendo, con un espontaneísmo, y eso ha sido aprovechado. Diversidad en la comprensión de la lucha ha sido utilizado por los grupos de poder para lograr una enorme separación de los luchadores como tal. Ahí, una pregunta. ¿Ustedes como movimientos, organizaciones, colectivos de ocupantes, han tenido algún registro, algún censo de la cantidad de edificios o establecimientos o casas que hayan recuperado? O sea, tienen, digamos, como un balance de los logros o en el caso negativo de las faltas en su lucha, ¿no? Entre 2008 y 2011, 2012, principio del 2012, hubo un movimiento aquí en Lara, el Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, del cual fui militante hasta el año pasado, que para esa se había logrado paralizar más de 400 desalojos mandados a ejecutar por los tribunales burgueses. Eso es un logro en balance, ¿no? También ocupar espacios para el hecho educativo también se lograron, pero el tutelaje por la institución no tardó en aparecer o nunca desapareció, por decirlo de una manera más específica. Y eso ha costado que el movimiento como tal haya pasado por una especie de alargamiento o retroceso en la cosa real de la construcción, de la cosa a construir, de lo que queríamos construir o de lo que se pretendía en el debate a construir, porque la práctica fue bien distante de lo que, o gran parte de la práctica se distanció de lo que era el planteamiento. Ahorita organizando, yo estoy sin militancia colectiva, que esa es otra cosa, ¿no? Estoy en la militancia revolucionaria por la emancipación, liberación, materialización de algo más amplio que esto que algunos pseudo revolucionarios se abrogan como la refundación de la patria, que son palabras bien vacías en sus labios. Quizás para el pueblo son palabras de esperanza, la refundación de la patria, pero el hecho concreto es que no es más que el continuismo de una serie de medidas que a través de la historia nos han perjudicado, que tuvieron algún tipo de cambio en determinado momento, presentaron un cambio de forma, pero que luego volvieron a mutar en su expresión opresora, con algunas características de corte social que a veces presentan confusión en los luchadores. Pero básicamente en eso estamos aún, y tratando de organizar ideas para ejecutar nuevas acciones y decir, bueno, aquí estamos nuevamente confrontando una vez más, quizás no los mismos personajes, vamos a estar en la confrontación, pero a fin de cuentas siempre es el mismo pueblo.
el oprimido, el que siempre está Ujú. el que siempre está de la mano de sus hermanos, de sus compañeros de infortunio. Bueno, 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 eso, muchas básicamente. gracias, Jorge. Bueno, una cosa que Ujú. quería decir, ¿no? Y para que a punto de reflexión, Sí, sí. Simón Beauvoir decía algo así como que los opresores nunca serían tan fuertes si no tuvieran cómplices del lado de los oprimidos. Entonces, a Ok, veces se es sí. cómplice por omisión, por desconocimiento, por ignorancia, pero la complicidad o trabajar en función de los intereses de mi enemigo de clase me convierte en mi enemigo de clase, aunque sea por ignorancia. Ok. Y ante eso tenemos que luchar. Bueno, gracias por la reflexión Dale. y gracias por la entrevista, Jorge. Dale. Bueno, esta ha sido la entrevista al compañero Jorge Goyo. Importante, ¿no? Tener este testimonio de un compañero que ha estado al calor de la lucha y todas las lecciones que nos dejan, ¿no? Toda esa experiencia. Bueno, parte de esos balances, la necesidad más allá de tomar ese tipo de banderas reivindicativas, es eso, el tema de la burocratización de importantes sectores del movimiento popular que ha venido luchando en pro de estas conquistas. Hay un elemento importante también cuando él habla, contextualiza la lucha que está ligada al tema de la tierra y la apropiación de los grandes latifundistas y terratenientes de los mejores terrenos o los terrenos céntricos de las grandes ciudades y toda la especulación a nivel de terreno. Eso se enmarca también en el marco de una economía rentística, como la economía venezolana y todo lo que implica que la mayoría de nuestra población está concentrada en las grandes ciudades, bueno, la falta, las difíciles condiciones para la producción en el campo, hizo a lo largo del siglo XX, bueno, generó ese fenómeno de la migración masiva de campesinos hacia las ciudades y la concentración este, Marginalizada, o sea, marginalizada. digamos, en los límites de la ciudad de alguna manera casi impuesta en lo que fueron las quebradas y los barrios, las lomas, pues, las montañas aledañas al centro de la ciudad. Y los buenos terrenos de las ciudades fueron, bueno, los terrenos destinados Ujú. a la gran burguesía o a los sectores dominantes criollos. El derecho a la ciudad estuvo destinado a la realización de, bueno, de sus fines económicos y el derecho a una vivienda digna pasó, o a un territorio digno, un hábitat digna, pasó a un segundo plano. Tuvo un segundo plano con todo lo que implica vivir, bueno, sobre una quebrada, la carencia de servicios, las dificultades con el tema del transporte, en definitiva estar al margen, ¿no? Ujú. de los espacios adecuados para el hábitat. A partir de, sí, de de los grandes lotes de terreno, los terratenientes, digamos, del siglo XIX, recordemos que al principio las grandes ciudades como que vimos ahora, Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracay, eran mucho más pequeñas y los territorios aledaños eran grandes haciendas, ¿no? Aquí en Caracas, por ejemplo, Altamira era una gran hacienda, San Bernardino era hacienda Nauco, de la Candelaria hacia todo el resto del este de Caracas eran puras haciendas de las cuales esta nueva burguesía que empezó a surgir en los años 40, ¿no? Con el desarrollo ya de la industria petrolera, de la industria comercial, la industria bancaria, se compran estas tierras y empiezan a urbanizarlas. Pero claro, pero empieza también toda una burguesía, un grupo poderoso económicamente que vive del cobro de la renta, ¿no? Ya no de la renta de la tierra como tal, sino de la renta de los alquileres de las viviendas y que se van urbanizando en las ciudades. Surge una burguesía inmobiliaria. Sí, es un hecho evidente, bueno, una burguesía que se enriquece a costa de la especulación de la tierra y del espacio a través de los inmuebles. Pero también, bueno, hay un factor también que esa migración masiva de campesinos no implicó en búsqueda, bueno, de oportunidades de empleo, ¿no? Que ya no tenían en el campo en busca de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, al final, bueno, vemos todo este fenómeno, por lo menos en la ciudad de Caracas, con estos llamados cordones de miseria. Vemos también que hay un fenómeno que la característica propia de nuestro sistema semicolonial impidió también, así como darle vivienda digna a toda esa inmensa población demandante, también impidió darle empleo. O sea, entonces aparte de un grueso sector de esos sectores que habitan los sectores populares, barriales de la ciudad de Caracas o de las grandes ciudades,
Muchos, bueno, fueron empleados a través en la industria de la construcción, como obreros de algunas fábricas, pero muchos fueron excluidos. Como hay un sistema, como el caso de Venezuela, es un capitalismo dependiente, un capitalismo poco desarrollado, también le impidió insertarlo a esos trabajadores en el aparato, llamemos productivo, formal, y bueno, se da ese fenómeno de la buhonería, ese fenómeno del empleado informal, que no goza tampoco de beneficios ni de seguridad social. Entonces es otra también de las características que el tema de la vivienda no es solamente la vivienda en sí mismo, sino que ese fenómeno comprende una serie de complejidades, ¿no? Y eso nos permite evaluar la efectividad o no de la política que se ha venido planteando desde el gobierno nacional. O sea, basta solamente la construcción masiva de viviendas para saldar esa deuda histórica. Ujú. Otra pregunta que yo creo que es mucho más importante en todo caso, para hacer balance crítico de las políticas que se han venido empleando. ¿Es posible en el capitalismo resolver el problema de la vivienda? En el marco de todas estas experiencias que a lo largo de estos años se han aplicado una cantidad importante de programas, estaba la Misión Villanueva, los primeros planes bolivarianos para la sustitución de rancho por vivienda, todos esos programas fracasaron. ¿Me explico? Y bueno, ahorita la Gran Misión Bandera, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que igualmente toma en cuenta a los capitales privados que ven, incluso no solamente capitales privados a nivel nacional, sino también a constructoras internacionales de Brasil, de Rusia, de Bielorrusia, de China, obreros incluso de esos países que vienen, sobre todo el caso chino es muy emblemático. Entonces, Y que además es mucho más las cantidades de viviendas que se construyen bajo esa forma que las que se construyen con empresas comunales o con la relación con los consejos comunales. O sea, es mucho más grande el capital que se negocia con estas grandes transnacionales que la que se emplea, ¿no? Con las empresas organizadas del poder popular. Bueno, y ese es un punto de la vivienda, ¿no? La dinámica de construcción y de políticas para construir vivienda en Venezuela. Podemos ahí ahondar en la Gran Misión Vivienda de Venezuela después, pero también está el otro punto que es la regulación de los alquileres, de las viviendas ya construidas, de la gente está en una vivienda pero que no es propia, sino es alquilada. Y la reciente, o más o menos reciente, ¿no? La ley de alquileres del año 2011, que está en proceso de revisión y de reforma que por actualmente. cierto, exactamente, en uno de los elementos que exigen estos empresarios en estas mesas de paz, ¿no? Donde se han venido sentando ya de hace varios meses, es la revisión de la ley de alquileres, porque bueno, se establecen varias medidas, digamos, de protección al inquilino, aunque es bien relativo, hay varios puntos que muchos movimientos populares han venido criticando, han realizado documentos muy interesantes, sobre todo un artículo de la ley, el artículo 92, que establece que si hay un conflicto entre el dueño, pues, de la vivienda y el inquilino, y la razón de ese conflicto es que el inquilino ha dejado de pagar lo que tiene que pagar, entonces todos los derechos establecidos en la ley se les pierden a hecho de inquilino. Es decir, si el inquilino no tiene la posibilidad de pagar, por bueno, o sea, la precariedad del trabajo, la inflación, por todas las razones de la actual situación económica, y no puede pagar una mensualidad, Pierde todos los pierde derechos. todos los derechos establecidos en la ley, ¿no? Entonces, bueno, queda muy limitada esa ley. Y el otro punto es que, aunque regula los precios de los alquileres, ¿no? El mecanismo de regulación también incluye los aspectos inflacionarios y los aspectos especulativos. Es decir, si una persona, un empresario, construye una vivienda en 1.000 bolívares hace 10 años, hoy se le calcula como si lo hubiera construido hoy, con todo lo que ha cambiado la inflación, cuando lo que invirtió ese empresario fueron 1.000 bolívares hace 10 años. O sea, el capital del empresario se reproduce y claro, se reproduce a y una costa de pregunta, cobrarle más ¿y qué hace al el inquilino. empresario? ¿Mm? ¿Y qué hace el empresario? ¿Tiene algún tipo de inversión allí o No, trabaja ese capital? solo por Nada. haber comprado una casa hace 10, 20, 100 años, ¿ves? Solo por haber invertido un momento capital, ya tiene toda la vida asegurada a costa, evidentemente, del trabajo de los demás, que son los que producen el dinero para poder pagar esa renta, ¿no? O sea, Sí. una burguesía totalmente y absolutamente parasitaria, y además con un derecho humano fundamental, que es una vivienda digna. Sin embargo, bueno, las declaraciones del ministro Ricardo Molina, bueno, textualmente en una entrevista allí en Noticias 24 plantean incluso que ha sido una ley injusta, ¿no? Que se han dado caso incluso que inquilinos han desalojado o no han querido entregarle
su propiedad al propietario. Me explico, es como el mundo al revés. Y lo que se busca ahorita, de parte de los voceros formales de la Cámara Inmobiliaria y de parte de los voceros del gobierno, es equilibrar, ¿no? La denuncia de parte de los empresarios es que es una ley que beneficia mucho, excesivamente, a los inquilinos. Entonces lo que se está buscando, bueno, es un equilibrio en ese aspecto. En todo caso, no es una ley, por más allá que hay conquistas importantes de parte de los inquilinos, no es una ley no es una ley socialista, es una ley que contempla esos elementos, que legitima Sí, no, una ley que la mantiene... especulación, igual con el tema del alquiler. Regula esa especulación, regula los costos de la vivienda, mantiene ciertos derechos del inquilino, pero todo enmarcado en el mismo sistema, mismo sistema económico capitalista, donde evidentemente y unos esto se nos hacen hace, ricos a costa de los otros, o sea, no cambia, estructuralmente no cambia nada. y donde la vivienda sigue concibiéndose como una mercancía y no como un derecho humano. Entonces, de nuevo, que eso es transversal, Claro, esta idea, regula el negocio de la vivienda, pero sigue siendo un negocio. y fracasa, en todo caso, porque no tocas las propiedades de los capitalistas. Al tener las propiedades y al tener el poder, no, el Estado hacer el esfuerzo de regularlo, ellos sencillamente reducen la oferta, porque no es rentable, no es rentable porque se mueve bajo la lógica de la rentabilidad. Ujú. Y hay estadísticas, se redujo en más de 90% en Caracas la oferta de alquileres luego de la aplicación de la ley. Y es parte del chantaje, porque siguen y tienen capacidad para chantajear al gobierno y al Estado precisamente porque siguen teniendo poder. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿es posible regular el capitalismo en diversos aspectos, pero en este caso concreto de la vivienda? Hay casos insólitos incluso donde, por ejemplo, uno allí revisa los periódicos o conversa con personas, bueno, los empresarios se quejan porque no es rentable el negocio y sin embargo, bueno, tú ves, hoy los alquileres son impagables, de 3.000 bolívares para arriba, incluso un espacio, bueno, para un estudiante universitario que viene del interior del país, ¿me explico? Sí, de hecho. Y uno de los planteamientos que están haciendo es incluso el aumento de las tarifas de alquiler. Sí, o sea, ya... Es el mundo insólito. De hecho, ahorita es muy grave incluso para los jóvenes estudiantes, trabajadores, etcétera, poder conseguir, digamos, una vivienda propia ya al querer iniciar una nueva familia o digamos, avanzar en su independencia individual. Es muy difícil dar ese paso porque justamente es imposible económicamente. Bueno, eso ha sido parte del esfuerzo del Estado en ese intento de regular el capitalismo. También pasa igual ese mismo modelo con el tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, donde igualmente depende mucho de la inversión o depende mucho de la capacidad constructora que tienen las grandes empresas privadas y las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y sin embargo, las experiencias más positivas, más eficientes y más rápidas de construcción masiva de vivienda ha sido a través de las experiencias de brigadas de autoconstrucción, de ese tipo de modelos. Sería mucho más rentable, me imagino, mucho más eficiente, ¿no? Construir las viviendas de manos de los mismos trabajadores de empresas comunales, o sea, de trabajadores organizados en los barrios, etcétera, ¿no? Que son quienes necesitan esa vivienda. Seguramente será mucho más rentable, mucho más eficiente, mucho más productivo. Sin embargo, todo ese dinero público de inversión para la vivienda, en vez de invertirlo en los trabajadores del pueblo organizado, ¿no? Que hay muchas las experiencias de autoconstrucción, muchas las experiencias de empresas comunales, empresas en los mismos barrios que tienen esas experiencias de construcción. Sin embargo, se invierten y se van directamente a las manos de grandes empresas capitalistas, transnacionales gigantescas, ¿no? Como esta Odebrecht, que es la más famosa, la más representativa en el caso de la Gran Misión Vivienda. Mira, un ejemplo de ello, bueno, una tía que vive en Barquisimeto, evaluando ahí las políticas de construcción de vivienda, para construir su casa tardaron 5 años. Y fue un contrato que tuvo, bueno, fue el modelo cooperativista, o sea, el Estado le otorgaba créditos, firmaba un convenio con las cooperativas y las cooperativas se encargaban de construir, bueno, las viviendas a un grupo determinado de familias que ocupaban un determinado territorio. Mi tía vive en un barrio del oeste de Barquisimeto, bueno, fue un terreno que ocuparon en los años 90, construyó su rancho allí y finalmente fue beneficiada por esta política, pues. En todo caso, no fueron las mismas familias las que construyeron sus viviendas, sino que dependió de la cooperativa. Y como repito, bueno, el proceso duró 5 años, todo eso estaba calculado una cantidad determinada de cemento para construir la vivienda y al final, por ejemplo, 30 sacos de cemento
y los tipos para el vaciado de concreto vaciaban 25 sacos y los otros 5 los revendían. ¿Me explico? Ese tipo de negocios muy básicos se dan en esa pequeña escala cooperativista, pero imagínate los negocios que se dan a escala a nivel general. Y bueno, ella me estaba comentando que se modificó esa política, fracasó el modelo cooperativista. Bueno, esa cooperativa no se firmó más contratos, fue muy evidente toda la ineficiencia y se prohibió la firma de contrato con esa cooperativa. Fue una sanción contra la institución, pero no contra los hombres, no, los corruptos que forman parte, que buscan hacer negocios dentro de la institución. Y los tipos siguen haciendo, a través de otras cooperativas, siguen haciendo sus negocios. Pero ella me dice que hubo un cambio de modalidad, ¿no? Y que las nuevas viviendas que están construyendo en su sector ahora, bueno, la están construyendo los mismos padres y madres de familia que van a ser los beneficiados. Y bueno, ya se ve la transformación del barrio es evidente. Y bueno, por supuesto, ese miembro de familia construir su casa, el sentido de pertenencia es distinto y eso, bueno, eso acelera el tiempo de ejecución de la vivienda, la calidad del espacio, ¿me explico? Ujú. Hay experiencias en ese sentido de la autoconstrucción, de la autoorganización, positivas, sobre las cuales extraer lecciones. O sea, no estamos partiendo de cero en ese sentido. Y gran parte de la modalidad de construcción creo, de la misión vivienda, tengo entendido, es de parte de elementos del poder popular. Sin embargo, un importante grueso, que son los proyectos más ambiciosos de las grandes ciudades que se están construyendo, como Ciudad Tiuna, Ciudad Caribia, son grandes inyecciones de capital a constructoras extranjeras. Evidentemente también hay una masiva construcción de viviendas que no se puede ocultar, evidentemente beneficia, ¿no? A muchos sectores populares, sobre todo a todo lo que ha venido arrastrando los desastres naturales del año 2000, con los refugiados y toda esa situación, ¿no? Sobre todo el del año 2010. Ujú, la verdad. Y para finalizar el programa también para tocar, bueno, lo que nos comentaba el compañero Goyo, tuvo una experiencia de lucha muy importante de ocupaciones, ¿no? De edificios, de terrenos en desuso, de esos justamente esos grandes magnates empresarios que incluso ya viven en otros países que poseen no sé cuántos edificios en tal avenida o en aquella, que desde la crisis de los 90 empezaron a ser edificios abandonados y empezaron a ser ocupados. En el centro de Caracas, por ejemplo, ahí por la avenida Baral, por la avenida Urdaneta, una gran cantidad de edificios que fueron ocupados con comunidades organizadas, con proyectos no solo de vivienda, sino también, bueno, de un nuevo hábitat de vida. El caso emblemático y muy representativo de la Torre de David, ¿no? La llamada Torre con Finanzas, que demostró ser una de las experiencias organizativas más grandes de Venezuela en este caso, logrando construir incluso todo el sistema eléctrico, sistema de aguas negras, todos los servicios tuvieron que construir los mismos habitantes, ya que como ocupantes el Estado no los reconocía. O sea, eran ilegales de alguna manera las acciones que iban llevando y por eso no se reconocen como consejo comunal, como comunidad organizada y no se les ayuda, no se les apoya en el derecho que tienen a gozar de un buen servicio, etcétera, y todo eso lo tuvieron que construir ellos mismos. Muchas experiencias como esta han sido muy relevantes y además acusadas sin ningún argumento de todo el asunto de la inseguridad, que es un nido de malandro y todo eso, cuando más bien, dicho por los mismos habitantes de la Torre de David, aunque en un momento bueno, Muchas mucha tensiones delincuencia interna, o sea, por las primeras tomas, pero luego la misma comunidad organizada pulsó a los miembros, digamos, a los delincuentes, y terminó organizando la torre incluso con vigilancia interna, por piso, con delegados por piso para la organización de toda la torre, para la limpieza de los pasillos, etcétera, etcétera. Siendo incluso en testimonio de los mismos habitantes lo que llamarían el barrio más seguro de Caracas. Lo interesante de eso es que el tema de la vivienda convoca a una cantidad de personas. El déficit habitacional, según el último censo para la misión de vivienda, está alrededor de 3 millones de personas. O sea, hay una masa importante de desocupados, de gente dependiente de un alquiler, que organizarse en torno a la adquisición de una vivienda propia es una bandera muy llamativa, en todo caso, pero que va más allá de ello, ¿no? Implica, bueno, transformaciones no solamente en el modelo económico, en el modelo político nacional, e incluso plantea no solamente ver el problema desde la perspectiva del techo y de los metros cuadrados que componen la vivienda que nos imaginamos o que nos han hecho imaginar, que es la vivienda unifamiliar, sino incluso hay que plantearse
y yo sé que yo no soy el único que piensa esto, hay muchas corrientes, hay muchas opiniones que seguramente coinciden con esto, que es un nuevo hábitat. Mira, y en aras de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, donde sea la misma gente quien se autogobierne, el tema de la construcción de nuevas ciudades, de un nuevo hábitat, que no solamente eso se reduzca al apartamento, sino espacios de convivencia, sino espacios para la recreación, espacios para el encuentro, espacios para la producción, es fundamental planteárselo. Y bueno, eso es una de las críticas además que se nos había pasado al tema de la misión vivienda, esa idea de que dentro de Caracas cabe otra Caracas y que lo evidenciamos, bueno, cuando paseamos por la Avenida Bolívar, que es una visión también muy pragmática, ¿no? Que obviamente es necesario responder de manera rápida frente a esa demanda, que no hay que perder tiempo, pero, pero sí por otro lado, si el objetivo histórico es la construcción de una sociedad distinta al capitalismo, bueno, es difícil generar un nuevo tipo de convivencia, de sensibilidad, bajo un modelo urbano que no permita espacios de encuentro, que no permita, bueno, el acceso a el poder, no sé, producir, el poder sensibilizarte con el nacimiento de una planta, de un animal, sino que estás encerrado en tu apartamento en tanto por tanto metros cuadrados y me explico. O sea, son otras cosas que son nuevos elementos también, que en torno a la vivienda hay que problematizarse. Y había un documento bien interesante de los compañeros allí del Movimiento Sin Techo, donde hacen unas críticas precisamente en ese contexto que se estaba discutiendo la ley de alquileres, pero que tienen todo un programa en torno a eso. Allí mencionan el tema que hay los fondos del Estado que son sustraídos, ¿no?, del salario de los trabajadores, los fondos de ahorro habitacional. ¿A dónde va ese dinero? Sí, Sí, ¿dónde está la rendición de cuentas? y generar mecanismos colectivos para la inversión correcta, efectiva de ese dinero en la construcción de viviendas. Y también, bueno, tenían una visión en ese aspecto de conformar nuevas urbes, ¿no? Con toda esa visión de un nuevo hábitat, la no saturación de las ciudades y el desarrollar también medios de transporte, de interconexión entre ciudades y el tema de la interconexión no solamente humana, sino también productiva, económica, el intercambio. Entonces, desde ese punto de vista también es muy avanzado todos esos planteamientos. Que es necesario, bueno, nosotros aquí lo estamos mencionando, pero es necesario profundizarlo en nuestras comunidades, en nuestros espacios, para generar ya un nuevo concepto de lo que es el hábitat, desde una perspectiva revolucionaria y socialista. Bueno, esto fue el Ajicero, hoy discutiendo sobre el problema de la vivienda. Nos queda claro que en el marco del capitalismo es imposible Ujú. solventar el problema de la vivienda. Y que bueno, está como siempre de mano del pueblo organizado, de los trabajadores, de las comunidades populares, de los barrios, luchar y lograr los mecanismos más eficientes, más productivos y más acordes con las necesidades de nosotros mismos, ¿no? Para poder solventar el problema de la vivienda. Bueno, esto es un tema allí también que pica, se extiende, que implica incluso mayor discusión. Por ejemplo, discutir el tema de la banca, el tema del financiamiento, de los créditos, que también es importante. El tema de los insumos implica también allí discusiones en otros escenarios. Bueno, gracias allí por la atención. Les habló Carlos Alberto Novella, compañía de Miguel Denis, a todas las emisoras comunitarias, estuvo en la producción Seati Rengifo y nos seguimos encontrando en nuevas emisiones de La Ajicero. Que se extienda el debate. Saludos. Hoy es el día de mi partida, hoy mejor no, mañana me voy. No me despidas, no tengo fuerzas, somos de barro, preñados del sol. No me llevo nada, tu lucero. Espérame en Guaymallén, te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver.
Hoy es el día de mi tristeza, hoy muere el sol, mañana me voy. Largos caminos sin tu sonrisa, hoy ya no es hoy, mañana me voy. No me queda nada, tu lucero y mi equipaje, tu recuerdo. Baila morena de mis amores, espérame en Guaymallén. Te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver. Linda, linda, linda morenita. Baila morena de mis amores, espérame en Guaymallén. Te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso yo no te vuelvo a ver, me quedaré en un paisaje extraño, solo y sin volverte a ver. ¡Hey! Baila morena de mis amores, espérame en Guaymallén. Te traeré coca y aguardiente para que no me olvides. Y si al momento de mi regreso